ahorita, antes de comenzar ya con meramente lo inicial de todo, que es lo que viene siendo declarar variables, ya con más que entender cómo JavaScript infiere los datos, ya que como es debidamente tipado, entonces nosotros no le asignamos de manera explícita qué datos son los que va a ser cada una de las variables. Los que han trabajado con Python, pues ya están relacionados también con ese concepto de el lenguaje lo infiere, el tipo, entonces no va a ser tan complicado entenderlo. Entonces, antes que entrar a ese pequeño detalle como tal, lo que quisiera mostrar un poquito es acerca de los alerts. Básicamente los alerts son objetos que tiene JavaScript desde el inicio como tal del lenguaje. Estos, y ya vamos a ver justamente lo que viene siendo un ejemplo de que solo están desde el navegador. Si nosotros cuando queramos utilizar JavaScript lo corremos en Node y justamente estamos utilizando o haciendo referencia a uno de los objetos que vamos a ver ahorita, le va a tirar un error. Y es porque justamente el ámbito donde se está ejecutando ese código, pues no acepta o literalmente no existe esos objetos que vamos a ver. El primero de ellos es, por ejemplo, justamente el alert. Básicamente, el alert lo que hace es que cuando se ejecuta nuestro código de JavaScript, muestra una ventana modal. Aquí, evidentemente, es nativo de JavaScript. Cuando estemos ya en la parte de, tal vez con React o algo, vamos a crear nuestro propio alert para más que todo tener ese mensaje de retroalimentación con los usuarios. En dado caso quieran pues darle a conocer que, por ejemplo, se guardó algún archivo o un registro que ellos quieren guardar en la base de datos, entonces ya sea un alert como ventana modal o un sleepbar, por ejemplo, en la parte inferior de lo que viene siendo nuestra página web. Entonces aquí, ahorita vamos a colocar cualquier cosa en el mensaje como tal, solo que lo que vamos a hacer en este punto es hacer referencia a este archivo como tal. Primero vamos el mensaje. Espérame, ustedes no la están viendo, por eso. Ok. Lo que les acabo de mencionar. Justamente en mi archivo como tal acabo de declarar un objeto llamado alert. ¿Ok? Con un mensaje tal cual, hola. Entonces, cuando nosotros ejecutamos nuestro código como tal en nuestra página web, nos va a salir un mensaje, hola, que estos modales, por decirlo de alguna manera, son de naturaleza bloqueante. ¿Qué quiere decir esto? Que su código JavaScript y su también código HTML y CSS no se van a renderizar, no se va a ejecutar hasta que no obtenga una interacción del usuario. Cuando yo le dé aceptar, entonces a partir de ahí ya comenzaría a cargarse todo. Aquí, como por ejemplo no tengo nada hasta este momento, entonces no se puede apreciar de manera correcta, por decirlo de alguna manera. Pero esa es la idea, de que estos objetos como tal no dejarán que su código JavaScript se ejecute sin antes pues recibir una interacción del usuario. Ahora bien, por eso yo les recalqué en la clase anterior de que tuvieran cuidado justamente cuando hacían referencia a su archivo JavaScript, porque justamente hay código que hace que literalmente
tarde o espere una interacción del usuario y no se va a realizar, y eso no es eficiente para nuestra página. Entonces, otro de los objetos que están también con esa naturaleza, o más que todo para interactuar con los usuarios, es lo que se le conoce como prompt. Prompt es un objeto que ustedes pueden enviarle lo siguiente: una cadena de texto, por ejemplo, que el usuario escriba su nombre. ¿Ok? Entonces primero obviamente me sale el alert y luego el prompt que dice escriba su nombre. Aquí como tal es literalmente aparece una caja de texto para que el usuario pueda escribir el nombre. Al darle a aceptar, JavaScript va a interpretar que aceptó correctamente ese valor, y si le da a cancelar, pues que el usuario decidió no hacerlo. Entonces, por ende, lo que podemos hacer nosotros es venir y capturar ese valor en, por ejemplo, la variable nombre. De esta manera vamos a poder utilizar esa información que lo esté dando el usuario. Entonces podemos incluso utilizar un console log. Ok. Entonces podemos incluso verlo en lo que viene siendo la consola. Si yo vengo, ejecuto de nuevo mi código, aparece hola. Entonces vamos a escribir, por ejemplo, Melvin, y le doy aceptar. Hasta este momento todo bien. Entonces vamos a ver si realmente esto se ha escrito en consola. Y en efecto, ahí está mi nombre como tal, Melvin. Y así esta versatilidad la pueden utilizar para cualquier objetivo que ustedes quieran, que el usuario le envíe algo. Por ejemplo, pueden hacer otro prompt donde el usuario ingrese la edad, y a partir de ahí ustedes pueden obtener la edad de esta manera. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también en el argumento del prompt, recibe otro parámetro, y es lo que viene siendo un valor por defecto. La cajita, ahorita cuando yo le doy a ejecutar, está vacía. Pero si yo le mando este valor por defecto, entonces el valor que va a estar dentro de la cajita va a ser lo que yo ponga. Entonces, por ejemplo, voy a poner nombre de ejemplo. ¿Okay? Y ahí está ese texto como tal, nombre de ejemplo. Si yo le diese aceptar directamente, eso es lo que se va a guardar en mi variable. Y si yo lo cambio, pues entonces va a ser el valor que yo le mande. Si yo le doy así, entonces ahí ejecuta nombre de ejemplo. Y por último, otro de los objetos que también se utiliza para esto es el alert, el prompt y el confirm, se llama. Si nosotros utilizamos el objeto confirm, también es lo mismo, es para que el usuario interactúe con nuestra página. Y por ejemplo, nosotros le podemos mandar un mensaje que diga, qué sé yo, ¿está seguro que quiere borrar algo de esto? Entonces, ahorita solo lo vamos a mostrar. Y ahí está, el mensaje donde le dice, ¿está seguro de esto? Entonces, ahí también dos opciones, aceptar y cancelar. Si el usuario acepta, lo que va a pasar es lo siguiente: lo vamos a guardar en una variable que se llame selección, para ver qué es lo que selecciona el usuario. Solo que lo que vamos a hacer es comunicar esto. ¿Está seguro? Vamos a directamente cubrirlo también. Y le damos selección. Vamos a ver qué es lo que nos devuelve este código o este objeto. Si nosotros le damos a aceptar, nos devuelve true. Sencillo.
Y si nosotros volvemos a ejecutar y le damos ahora a cancelar, nos devuelve false. Entonces de esta manera nosotros, cuando estemos ya desarrollando nuestro frontend, podemos ya validar en cuestión de qué es lo que desea el usuario y a partir de ahí pues seguir con la lógica de registro en nuestra base de datos o si él cancela pues no hacer nada directamente. Entonces estos son tres objetos importantes que se pueden utilizar solo en el navegador. ¿Por qué? Acá hay un punto importante que si nosotros nos vamos al objeto Windows, nos vamos a dar cuenta de que el alert como tal es una función de nuestro objeto. ¿Ok? Y también podemos buscar, por ejemplo, el otro sería el prompt, ¿no? Vamos a ver si me encuentro por aquí. Para el prompt también es una función o un objeto de nuestro objeto global Windows, y el confirm también, que por aquí debe estar. Acá está. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que si nosotros ahora abrimos nuestra terminal de Visual Studio y queremos literalmente ejecutar ese código, pues posiblemente, o no posiblemente, nos va a tirar un error. Y es por el simple hecho de que eso no está dentro de nuestro runtime, que es no. Entonces, si nosotros queremos ejecutar ese código que tenemos, literalmente nos dice que confirm no está definido. Así que esto también es muy importante a la hora de nosotros estar ejecutando JavaScript, porque tenemos que estar seguros en qué contexto vamos a utilizarlo, ya que como en la primera clase demostré, se puede utilizar en bastantes contextos, tanto en frontend, backend, para aplicaciones móviles, por ejemplo, como obviamente ayuda de otros frameworks y librerías. Pero lo importante es eso, tener claro hacia dónde vamos a estar desarrollando y cuáles son las herramientas o, en este caso, objetos particulares que están definidos para ese entorno. Entonces, dicho esto, podríamos avanzar a lo que viene siendo datos o tipos primitivos. Básicamente, les mencionaba a ustedes en la clase pasada de que en JavaScript había 6 tipos de datos primitivos, que son el string, que técnicamente es uno de los tipos de datos de todos los lenguajes, de la mayoría. En este caso voy a decir el int, pero en JavaScript no existe el int. Lo que existe es el number, que ahí es donde engloba todo lo que tiene que ver con números, tanto int como float, como todos los demás. También el null, por ejemplo. También hay otro que es el undefined, que es cuando pues el dato o la variable no está siendo declarada, está siendo declarada, pero no está siendo inicializada. Entonces, como no tiene un valor, entonces undefined. Por otro lado, tenemos los booleanos también. Y por último, el symbol, que ya vamos a ver cada uno de ellos y qué significa. Pero symbol es uno de los pocos tipos que solo le pertenecen a JavaScript. Y ya vamos a ver justamente a lo que se refiere. Entonces, para comenzar, podríamos iniciar con lo que viene siendo el string. Es prácticamente eso lo bonito de esto, ya que cuando comenzamos a ver cosas que ya manejamos, ya que nosotros pues, gracias, no sé si es por fortuna o por mala suerte, estamos estudiando ingeniería de sistema, así que esto ya lo hemos visto desde Prora 2, Prora 1 y muchas otras clases. Entonces podemos comenzar declarando una variable, qué sé yo, aquí, como pueden ver, yo utilicé lo que vendrían siendo comillas sencillas. Son unas de las muchas formas de declarar una variable o un string en este caso en lo que viene siendo JavaScript.
solo que voy a hacer referencia ahorita en el archivo, que le puse tipos primitivos y vamos a comentar esto. Ok, entonces la primera variable que yo acabo de inicializar es Spider. Ok, entonces vamos a hacer un console log a esa variable y en teoría pues tendría que salirme o sí, imprimirme lo que viene siendo el nombre. ¿Qué es lo que pasa? Como le acabo de mencionar, esta es una forma de, bueno, más que todo yo voy a decir muchas, pero realmente solo son como 3, que sería las comillas sencillas. Luego podríamos venir, elegir otro superhéroe, por ejemplo Iron Man, y pues, Tony Stark. Ok, entonces aquí imprimimos la variable pero vamos a cambiarle lo que viene siendo los caracteres, en este caso de comillas simples a comillas dobles, y también lo voy a imprimir porque es otra de las formas que tienen para hacer declaración de string. Ahora bien, hay una que en lo personal es la forma que yo utilizo y es por el simple hecho de la versatilidad que tiene esta forma de declarar string y se llama template string o backticks. Entonces vamos a ver primero qué es y luego cuál es una de las versatilidades que tiene esto. Y es que, por ejemplo, si nosotros a la hora de declarar un string utilizamos, serían como comillas simples, pareciese como comillas simples, pero realmente es una contracomilla, por decirlo de alguna manera, que literalmente así se llama, backticks. No sé sinceramente en sus teclados dónde está ubicado, pero traten de encontrar ese tipo de caracteres. Es eso, como una comilla simple, pero es más delgada o más fina, se podría decir, y que está invertida al revés, como si fuese una contrapleca, pero pequeña. Entonces, a esto se le conoce como backticks. Y lo mismo, yo puedo ponerle aquí T'Challa, por ejemplo, no me acuerdo si es con CRS, ok, y vamos a obviamente imprimir la variable como tal. Y ahí está. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre las tres? Pues la verdad es que ninguna. Ustedes pueden utilizar las tres, pero como les dije, esta última tiene una particularidad especial, por decirlo de una manera. Y es que si yo vengo y quiero concatenar otro tipo de string, por ejemplo, entonces yo podría hacer esto. En Iron Man, bueno, va a ser en Iron Man, pero voy a concatenar cualquier otra cosa. Por ejemplo, la frase típica, aunque no va en ese orden, yo soy. Sería yo soy Iron Man, pero bueno, ustedes me entienden. Y cuando yo imprima eso, se va a concatenar de la siguiente manera, ya que ambos son textos, entonces, o strings, entonces se concatenan de esta manera utilizando el operador más. Pero ¿qué pasa con los backticks? Los backticks pueden hacer exactamente lo mismo o algo mejor. Y es que dentro de lo que viene siendo la cadena de caracteres, ustedes pueden imprimir incluso números. ¿Cómo así? A ver, digamos que vamos a cambiar esto a contador, por ejemplo. ¿Ok? Y vamos a poner el valor es. Y aquí lo que nosotros haríamos es tomar
lo que viene siendo el operador más y concatenarlo, como está el ejemplo en este punto. Pero lo que voy a hacer con backticks es hacer lo siguiente. Voy a utilizar lo que viene siendo el signo de dólar. Seguido de él, puedo utilizar llaves. Y ahí yo puedo colocar mi valor, por ejemplo, 10. Si yo ahora imprimo esa variable contador, sucede esto. El valor es 10. Básicamente es lo mismo que una concatenación. Lo importante aquí es que no utilizamos ese operador más como tal, y lo que genera mayor versatilidad a la hora ya de estar generando lo que viene siendo valores impresos, ya sea en nuestra consola, pero también lo podemos utilizar directamente ya como parte de una sintaxis para renderizar directamente ese valor sin tener que concatenarlo con otro operador. Entonces, para comenzar, esas serían las principales diferencias. Ya entre comillas simples y comillas dobles, ustedes pueden utilizar cualquiera, no hay ningún problema con ello. Se recomienda, bueno, no se recomienda, algunas personas dicen que comillas simples, pues, es declarar con comillas simples más liviano por el simple hecho de que el carácter es una comilla simple en lugar de una comilla doble, pero realmente eso no se echa de ver, por decirlo, no es tan notable esa diferencia entre una forma y otra. Entonces, a partir de aquí podemos comenzar con lo que viene siendo las versatilidades que tienen estos datos primitivos. Ya sabemos que, por ejemplo, si yo ahora hago referencia a lo que viene siendo contador, yo podría cambiarle tanto el texto que ya tiene, pero yo también podría cambiarle el tipo de manera directa. Por ejemplo, ya aquí ya no quiero que ya diga valor es 10, simplemente que sea 10. En este punto ya vimos que sí puedo hacer eso de renombrar una variable ya que está declarada con let. Si fuese una const, que sea una constante, no podría renombrarla como tal. Entonces, si yo hago eso y obviamente imprimo lo que viene siendo la variable contador después de renombrarla, ya me va a salir directamente el valor. Incluso hasta la consola de Chrome me lo coloca con otro colorcito haciendo referencia a que es un valor ya sea entero, en este caso es un valor numérico como tal. Entonces, esto es por una parte bueno, porque sí es versátil, pero hay muchas personas que no les gusta esto de que sea débilmente tipado, por el simple hecho de que se pueden ocasionar errores entre que una variable era pensada y declarada como string y que en ejecución cambió incluso hasta de tipo, no solo de valor. Entonces esto puede generar bastantes problemas. Pero conforme uno va practicando y entendiendo cómo es que funciona JavaScript y su lógica, al final no es tan difícil adaptarse a esto. Ahora bien, también está la curva o la mía extra, que es después de aprender JavaScript, aprender TypeScript, que por ejemplo fue lo que yo hice. Y también justamente nos evitamos todo esto y ya nosotros de manera explícita declaramos nuestra variable ya con su tipo y todo, que es una de las muchas ventajas de TypeScript sobre JavaScript, que es un lenguaje tipado y que a partir de ahí se puede crear pues un sistema más robusto. Por eso, por ejemplo, Angular no trabaja con JavaScript. Angular es uno de los frameworks que directamente ya dentro de lo que viene siendo su CLI, que es ya directamente un framework, ya ustedes tienen que aprender TypeScript para aprender Angular. Pero eso, en dado caso, decidiéramos ver Angular, pues entonces primero le daría una charla introductoria de TypeScript para que vayan, más que todo lo básico que deberían saber para ver Angular. Pero si vemos, por ejemplo, ya es de Riga, pues Riga literalmente puede trabajar tanto con JavaScript como con TypeScript, no hay ningún problema. Ok, entonces acá hay un punto. Si quieren, incluso lo que es JavaScript nos ayuda
con un operador que se llama typeof, para que ustedes pues puedan ir asegurando qué tipo qué tipo de tipo, valga la redundancia, es lo que está en nuestra variable. Si nosotros ponemos typeof de contador en este punto en específico, antes de renombrarla, nosotros vemos que el valor es string, ¿ok? Pero si nosotros ahora lo utilizamos acá, pues notaremos que su valor cambió a num. E incluso es ahí donde, bueno, de hecho voy a hacerlo más abajo, que es que yo puedo venir y colocar o inicializar una nueva variable que sea valor, tal vez no lo confundí esto, que se llame la variable valor flotante, por ejemplo, y le vamos a poner 0.03. Ustedes ya saben que eso sería una variable con valor flotante. Ya como no lo estamos haciendo de manera explícita, lo debería diferir, ¿no? Pero en este punto, si nosotros venimos y hacemos un typeof de dicho valor, nos daremos cuenta que también es num. Ahí era donde yo les decía que literalmente no hay diferencia entre flotantes, booleanos y eso. Así que por esta parte también es un poquito complicado, pero al final uno se acostumbra. Si yo meto, no sé, 9 por 10 elevado a la 2000, va a seguir siendo un mismo nombre, porque no me lo tengo como límites interesados, si no, pero eso es peligroso. Muy peligroso. Pero es por lo mismo, o sea, porque al principio de todo JavaScript fue pensado literalmente para solo ejecutarse del lado izquierdo. Y ya cuando se llevó a otro contexto donde se necesita un poco ser más robusto como tal, entonces decidieron que para no perjudicar todas aquellas aplicaciones y páginas web que se habían creado ya con JavaScript, entonces ya decidieron que en las siguientes versiones del mismo, del ECMAScript, no lo iban a tocar, sino que iban a crear un superset del mismo JavaScript con TypeScript, y a partir de ahí pueden utilizar TypeScript para los que quieran tener más control sobre esos datos que pueden cambiar de tipo y que no quieran que eso suceda, entonces utilizar TypeScript en lugar de JavaScript. Pero esto es uno de los ejemplos de cómo son los tipos primitivos como tal. También, hasta ahorita solo hemos mencionado dos. Está, por ejemplo, lo que viene siendo el valor booleano. Literalmente, esta variable va a tener un true. Y si yo hago un typeof de esta variable, pues literalmente me va a imprimir que es un boolean como tal. O bueno, eso es lo que nosotros estamos esperando. Vamos a ver si es cierto lo que se menciona. Pero el punto es que, así como otros lenguajes de programación, en JavaScript también existe el boolean como tal. ¿Qué es lo que pasa aquí? Lo único que deberían tener cuidado ustedes con el boolean es que cuando esté su valor no lo declaren con mayúsculas, porque no se lo va a tomar en cuenta, y de hecho posiblemente les diga true no está definido. Hace referencia como que es una variable con overcarga. Entonces aquí como lo que les decía, tienen que tener cuidado con lo que viene siendo los valores booleanos, tienen que ser todos en minúsculas. Si ustedes lo colocan en mayúsculas, pues se va a tirar el error. No sé si acaso del error. Ajá, ok. Entonces, ahí dice que true no está definido porque hace referencia a que true con esta mayúscula es una variable. Y como aquí ya no le estamos
dando un valor, aquí ya se está especificando como si fuese una asignación. Entonces, si yo ahora definiera esta variable true con mayúscula y luego la asignara, entonces no tendría ningún problema. Pero en este caso me tiene ese problema y lo que yo quiero en realidad es asignarle el valor booleano true. Entonces ahí ya me reconoce que es un boolean y no hay ningún tipo de problema. Ese es el único cuidado que ustedes deberían tener con las variables booleanas. Luego está lo que viene siendo las variables undefined. Si yo puedo poner otra variable que se llame mi nombre, bueno, nombre, y yo quiero imprimir ese nombre, pero yo no le estoy dando ningún valor y tampoco le estoy asignando a una variable que contenga ese valor, entonces el resultado que eso va a arrojarnos es un undefined. Básicamente, como les mencioné al principio, el undefined es un tipo de valor primitivo, un tipo de dato primitivo que sucede o aparece cuando tenemos una variable que está declarada en nuestro JavaScript, pero que literalmente no está definida. Entonces, por ende nos dirá undefined. Evidentemente aquí no hay ningún tipo de problema, pero cuando se está haciendo ya trabajos con una página web o un sitio web como tal, una aplicación, el simple hecho de que nosotros depuremos nuestro código y veamos el tipo de valor que nos está regresando, por ejemplo, la base de datos, nos puede salvar de mucho, porque un valor undefined generalmente no se renderiza y el problema es por eso, porque es un valor no definido en nuestro JavaScript o en nuestro código como tal. Así que tenemos que, pues, si hay un error, lo primero es irnos a nuestra consola, depurar nuestro código y ver, ok, no, esto me está devolviendo un null, no, esto es un number, ok, esto es un string. Poco a poco ustedes se van a ir adaptando a esto. Y por último, bueno, todavía faltan dos, que es una variable, le voy a poner soy null y le voy a asignar un valor a esa variable. La pregunta que quiero hacerles a ustedes en este punto, chicos, es ¿qué creen que va a salir ahí? O sea, ¿me va a imprimir la palabra nulo o me va a arrojar otro valor que se considere como nulo? Nulo. Questo qua del nulo. ¿Ah? Undefined, ajá, es uno de los posibles casos, pero ya vimos undefined al principio, así que también puede ser. Pero en este caso en particular, lo que nos arroja es un object. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué es un object si yo le estoy asignando un valor nulo? Bueno, cuando nosotros aprendemos JavaScript, nosotros tenemos que tener dos visiones. La primera es que todas nuestras variables, todo lo que nosotros creamos van a ser objetos por naturaleza, menos los datos primitivos. Los datos primitivos o los tipos de datos primitivos como tal van a venir implícitamente del tipo de datos, que son de manera diferente. Entonces aquí como tal muchas personas por eso mencionan que null realmente no es un dato primitivo, un tipo de dato primitivo, sino que es un object. Y acá, pero hay una diferencia entre null y los otros objects, que realmente no se comporta como un object, sino que como un null. A pesar de que typeof nos devuelva que es un null, es el único objeto, por decirlo de alguna manera, que no se comporta como un objeto como tal. No tiene propiedades, no tiene, por decirlo de alguna manera, otros objetos dentro del mismo, ya que simplemente es el dato como tal, el null. Técnicamente no se comporta. Exactamente. Y por último,
lo que viene siendo el símbolo. El símbolo es básicamente un tipo de dato que lo que hace es que en lugar de crearnos variables, por decirlo de alguna manera, que su referencia se mande por valor, esto lo que hace énfasis es a la referencia de esa variable. Para ustedes, por ejemplo, yo creo symbol 1, por ejemplo, y yo le doy el valor symbol como tal, que hasta su sintaxis ya es diferente. Ya no es un valor primitivo, sino que viene siendo como una función o un método que extiende de una clase, por ejemplo. Lo que hacemos con symbol, chicos, es que esta variable como tal, su valor indica o apunta directamente al espacio de memoria que tiene esa variable, no al valor en sí. Si yo vengo y copio literalmente nuestra variable, le voy a poner symbol 2, e incluso le podemos poner lo que viene siendo un parámetro, por ejemplo, hola, le voy a poner a los dos al mismo tiempo. Ya más adelante vamos a ver para qué sirven esos parámetros y dónde podemos utilizar este tipo de datos. Y nosotros queremos ver justamente si vamos a incluirlo primero. Estas dos variables son iguales. Por ejemplo, un symbol es exactamente igual. Ya vamos a ver por qué se colocan 3 iguales en lugar de 2. ¿Qué creen que sale? Si ya les mostré un poquito cómo es que funciona symbol, que es que hace una referencia de memoria en lugar de trabajar por valor, por decirlo de esto cuando yo hago un console log de una expresión booleana, por decirlo así, esto devuelve o true o false. En este punto me va a devolver uno de esos dos. ¿Qué creen ustedes que devuelva? ¿True o false? True. False. ¿Cómo? Verdadero. Ok. Obviamente ustedes ahorita no se enfoquen en el triple igual, el doble igual y el triple igual es parecido, pero tiene su diferencia, vamos a ver. Pero vamos a ver qué es lo que nos sale. En efecto, nos sale false. ¿Por qué? Por lo mismo. Justamente esta variable está apuntando a un espacio de memoria y esta otra variable está apuntando a otro espacio de memoria. Entonces, cuando ustedes evalúan estas variables y quieren saber si son exactamente igual, como están apuntando a dos espacios de memoria diferentes, las mismas son diferentes. Por lo mismo, porque el tipo de datos es symbol. Si fuese, por ejemplo, dos variables que tengan en sí su valor es, por ejemplo, un tipo number, que sea 5 y el otro, a pesar de que sea la variable 2, igual a 5, y ustedes evalúan, ahí sí. De hecho, vamos a hacerlo. Por ejemplo, yo tengo mi primera variable que se llama número 1, por ejemplo. Y a este le asigno el tipo de dato, number, igual a 5. Pero yo ahora tengo mi variable número 2 y este también va a tener el mismo valor. Entonces lo que vamos a hacer es una comparación, a ver si son iguales esas dos variables que nos dan. Increíble, pero solo yo. Ok. Ya, vamos a ver. ¿Qué hacemos? Ah, bueno. Bueno, justo esto es lo último que iba a hacer. Ah, justo, se ha perdido la conexión de red. Se está intentando restablecer la conexión.
También creo que sí, con Gerardo, creo que Sí, de la espacio de memoria, que bueno, más que todo lo que vimos con Gerardo fue cuando se pasa un valor por referencia y eso, y un valor por valor.